Le preguntamos a Enrique Zuleta Buceiro precisamente sobre eso, por eso lo llamamos. Enrique, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por atendernos, Enrique. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente. Bueno, ¿cuáles son los últimos números? ¿Cómo ve la elección nacional de cara al domingo que viene? En la elección nacional se ha consolidado una tendencia de votos sin proyectar de Cambiemos de alrededor del 40%. Esto quiere decir que puede superar ese número y con eso hacer una elección muy importante, mucho más importante que las PASO, que fue una elección discreta con un 35 y pico por ciento. El Cambiemos triunfó en las PASO, recuerdan ustedes, en 10 distritos, perdió en 14, entre ellos los dos más importantes, que son la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. No sabemos muy bien lo que va a ocurrir en Santa Fe, que es una elección como siempre dificilísima, pero parecería que en Buenos Aires eso se ha revertido, con una distancia de un poco más de 2 puntos por el momento a favor de Cambiemos, y además un mejoramiento global en casi todos los distritos de la intención de voto, lo cual quiere decir que son 5 o 6 puntos más los que hoy exhibe el registro nacional, y eso es una victoria importante. Ya vamos a decir, es una elección intermedia exitosa y muy probablemente recuperar la primacía en la provincia de Buenos Aires, que era el dato que empañaba el triunfo de las PASO. Santa Fe es un tema que habrá que mirarlo con mayor detalle, como digo, pero mejora mucho sobre todo en las provincias patagónicas y en las provincias del NOA y del NEA. Acabamos de ver la elección de Corrientes. Digamos que esas elecciones tan peleadas y tan empatadas se están resolviendo a favor de Cambiemos. ¿Pequeños ajustes le terminan dando a Cambiemos la victoria a nivel país tranquilamente? Bueno, es que ha cambiado la elección. Las PASO fueron una elección con un voto de identidad, un voto de pertenencia. Mucha gente votó tratando de tomar una opción. Nadie estaba obligado ni tensionado para nada, pero se tomó una opción. Mucha gente votó opciones muy minoritarias como un voto, insisto, de pertenencia, se llama así técnicamente, de preferencia. Yo prefiero esto, aunque sé que esto no es viable, bueno, lo prefiero. Esto llevó que al peronismo, por ejemplo, en muchos distritos ensayara 4 y hasta 5 opciones, 5 listas, que es el caso de las provincias patagónicas, el caso de Chubut, por ejemplo. Pero me parece que esta elección es distinta. Esta elección se ha polarizado más, ha tomado un carácter más de gobierno, anticipa mucho un voto, vamos a decir, estratégico, a favor de que las cosas continúen como van o no, y por otro lado esto además se ve realzado por el hecho de que la oposición se ha difuminado. No existió en todo este periodo una sola reunión unificada del peronismo. El peronismo prefirió, vamos a decir, las elecciones territoriales, todos ellos dando un mensaje hacia el futuro de corte con el pasado. Entonces todo eso dejó a Cristina Kirchner absolutamente aislada en la provincia de Buenos Aires. Ha sido una campaña muy autorreferencial, muy personal, casi diría íntima, donde la candidata se victimizó, omitió casi reflexiones generales, más allá de alguna crítica al ajuste o toda esa cuestión del voto defensivo y la necesidad de articular una oposición. Todo eso desapareció, y eso ha hecho que pierda impulso. Hoy la candidatura bonaerense de Cristina no es un tema nacional, es un tema de los diarios, sobre todo porque la campaña, tanto la de Cambiemos como la de Cristina, insisten en centrarse en la provincia de Buenos Aires, pero la gente está pensando ya en lo que viene, está pensando en las tarifas, está pensando en cómo sigue, está pensando en temas que tienen que ver con el periodo que se inicia el próximo domingo, que es un periodo claramente asignado por la idea de una reelección de Macri, ¿no? Me parece va a ser muy difícil que la agenda política no pase por allí, y en el Congreso, por los acuerdos con los gobernadores que están ansiosos por acordar con el orden nacional, porque están interesados en consolidar sus propios distritos. Cualquiera sea el signo político, todos se sienten parte de un proceso de crecimiento hacia el futuro y tienen muy poco que jugar o que apostar hacia atrás. La primera pregunta que va vinculado a todo esto obviamente tiene que ver con provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Y qué va a pasar con Cristina? ¿Cómo termina esta historia? No,
Cristina es indudablemente la dirigente de la oposición mejor situada, va a tratar de consolidar un partido propio, fuerte, de un populismo, no se puede decir de izquierda, porque la izquierda existe, va a tener buenas elecciones, es más bien un polo populismo con tintes, casi diría, con esta categoría ya superada, chavista, ¿no es cierto? Me parece que va a ser una oposición muy fuerte, no va a negociar nada, va a tener mejor representación en el Congreso Nacional, se va a llevar muchos diputados bonaerenses que fueron de Massa, me parece que va a ser una elección bastante buena y de ahí va a ser un voto de resistencia, que yo no creo que sea solamente de personal, me parece que va a tratar de expresar ese ideario, vamos a decir, del kirchnerismo, que ya depurado de algunas cuestiones, no se va a ocupar tanto, me parece a mí, de las cuestiones culturales, y va a ir más a las cuestiones económicas y sociales, que es donde Cambiemos no ha producido cambios casi de ningún tipo. La cuestión social sigue siendo una cuestión grave, los brotes verdes del empleo tienen que ver más bien con empleo público o con planes sociales, no crece el empleo privado, no hay inversión, la inflación se resiste a ceder, me parece que este segundo semestre va a tener noticias no tan buenas como las que esperaban muchos economistas, pero me parece que en ese clima hay un 35% propio del peronismo que se reducirá a un 28, 27, que es lo propio de este populismo, y el peronismo buscará su propia unificación, pero no es una prioridad, no hay ningún dirigente provincial del peronismo que hoy esté preocupado prioritariamente por la referencia nacional o por la unificación o por la hegemonía o por el mito de la unidad del peronismo. Me parece que cada uno lucha por sus territorios, lo hace bien, es una nueva generación de dirigentes, son gobernadores, son intendentes, y lo que buscan más bien es abroquelarse en sus distritos y negociar con un gobierno, que es un gobierno que está fuertemente interesado en contar con ese tipo de alianzas. Nadie está pensando en una hegemonía del tipo del peronismo, se está pensando más bien en un gobierno viable que logre concretar objetivos, atraer inversiones, generar empleo y tratar de consolidar un programa político que ha tenido muchísimas dificultades en los 2 años que acaban de transcurrir. Ahora, Enrique, cuando hace ese análisis, a mí lo primero que me surge preguntarle es, entonces Cristina no acuerda más y hay que olvidarse una Cristina con el PJ. No, yo creo que en el peronismo, lo que dicen los dirigentes cuando ustedes hablan con cualquiera de ellos, dice, con Cristina no se puede, sin Cristina no se puede. Es un problema no resuelto, porque la articulación de una fuerza nacional no es una prioridad en el 2017 y no creo que lo vaya a hacer en el 2019. Hoy, no soy psicólogo, ¿no? Pero ni tampoco intérprete de los sueños, pero yo supongo que la mayor parte de los dirigentes del peronismo está pensando en acompañar a Macri en la fórmula, o cosas parecidas, sueños no tan irreales, porque me parece que lo que va a intentar Mauricio Macri es mejorar la coalición de gobierno. Ha tenido una coalición electoralmente exitosa, parlamentariamente también exitosa, pero gobernativamente no exitosa. Si Macri sigue gobernando con un grupo muy escaso de dirigentes que no son dirigentes políticos, son gente de su confianza, amigos de la infancia. Hay sí ministros radicales, pero esos ministros radicales, como dice el propio radicalismo, acompañan en un gesto, yo diría, muy interesante de hacerse cargo del papel complementario que tiene el radicalismo, pero está faltando, vamos a decir, ese componente del peronismo sin el cual me parece no se puede armar una opción política gubernativamente exitosa. Los problemas de gobierno van a seguir existiendo si no se hace una alianza gubernativa, y esos problemas de gobierno, ¿cuáles son? Los problemas estructurales, la reforma fiscal, la reforma previsional, la reforma del sistema de salud y básicamente la reforma laboral. Eso no se puede ni siquiera emprender si no existe una alianza más fuerte que va más allá de los intereses y que tiene que ver con ideas acerca del futuro y un repensar cómo es hoy el trabajo, cuáles son las nuevas relaciones económicas, cómo crece la Argentina, dónde crece, reconocer en el territorio argentino cosas muy distintas que la relación nación-provincia y muchísimas otras dimensiones, como hay en la pobreza. La pobreza no es solo un tema monetario, la pobreza es
vivienda, la pobreza es educación, la pobreza es salud, la pobreza es acceso al medio ambiente y muchísimas otras dimensiones que hay que ocuparse, y uno no se puede ocupar, seguramente piensa Macri, si no tiene una alianza más de fondo, más en serio, más a largo plazo. La política en la Argentina, como en cualquier lugar del mundo, ha perdido capacidad, vamos a decir, de exigir sacrificios presentes para beneficio futuro. La gente tiene la idea de que la política trabaja en el cortísimo plazo y tiene poco o nada que decir en largo plazo. Y si eso no se modifica, y solo se puede modificar con alianzas y consensos que trascienden la coyuntura, si eso no se modifica, es muy poco posible que las propuestas de cambio realmente avancen. En todo ese contexto, lo que me queda claro es que acá vamos camino a así como siga este panorama con la indefinición del PJ respecto de Cristina, sin salir de ese laberinto, un camino directo a una reelección de Mauricio Macri. Eso sí, a no ser que realmente Macri fracase en su intento de consolidar los cambios, porque vamos a ver, ¿qué pasaría si Macri no avanzara en la reforma laboral, no avanzara en la reforma tributaria, no avanzara en la reforma del sistema de salud y no diera un paso en la pobreza más allá de bajar 3-4 puntos de esa hiperinflada cifra de pobreza? Claro que podría presentar 25% de pobreza dentro de un año. Bastaría con cambiar las formas como se miden, repensar la cuestión de los indicadores de pobreza, etcétera, y estaríamos rápidamente en lo que se trataría de presentar como un triunfo de lucha contra la pobreza. Pero la verdad que la pobreza no es todo. El gran problema es el desempleo, es el 40 y pico % de trabajadores en negro, problemas enormes de inversión, bloqueos y parálisis de las pequeñas y medianas empresas. Si Macri no lograra modificar eso, yo creo que la opinión pública se da vuelta rapidísimamente. Macri debe avanzar sobre eso y esa es la condición para su reelección. Podrá en los 2 primeros años explicar que la herencia recibida, que Cristina, que lo que fuera. Ahora, si en estos 2 años no hay signos evidentes de avance, es muy difícil que pueda enhebrar una reelección, porque habría fracasado en lo que es la esencia de la propuesta de Cambiemos. Eso hoy no está claro y eso dependerá de que los votos, la alianza electoral exitosa, cuaje o cristalice en una alianza parlamentaria también exitosa. Ahora será más difícil porque ya no está Massa para negociar pragmáticamente los acuerdos, habrá que hacer cosas mucho más importantes para tener esos acuerdos, habrá más fragmentación y más confrontación en el Congreso, pero por sobre todo va a tener que hacer una alianza, vamos a decir, gubernativa, donde el gobierno efectivo le permita avanzar en objetivos no solo de cortísimo plazo, sino de medio plazo, como son las reformas estructurales de que estoy hablando. La gente tiene toda, en cualquier sector que se trate, en la cabeza la reforma laboral, porque no es solo la flexibilización, es la posibilidad de crear empleo, es la posibilidad que un argentino le dé trabajo a otro argentino sin correr riesgos inadmisibles. También la reforma tributaria, es obvio que si Macri ahora puede explicar, bueno, no voy a quitar el impuesto al cheque, voy a seguir con la renta presunta, voy a seguir con los anticipos de ganancia, eso lo puede decir a los 2 años, no lo va a poder decir en los 2 años que vienen. Corrientes eligió gobernador y la alianza gobernante terminó ganando nuevamente. ¿Cuál es su análisis de lo que pasó aquí? Bueno, ese es el electorado de ECO. Corrió riesgos serios cuando se pensó en dejar en el aire la cuestión de vicegobernador. Creo que Cantero agregó lo que necesitaba realmente Valdés. Valdés es un candidato excelente, la mejor opción, es el más joven, es la promesa mayor que tenía en ese momento Colombi. Si este complemento de Cantero funciona, quiere decir que está funcionando ECO a pleno y están dadas todas las condiciones. Ahora, Corrientes no puede perder un segundo sin retomar esa agenda que en los últimos años fue postergada, y fue postergada porque el sueño de la reelección y de la reforma constitucional postergó muchísimos objetivos de gobierno. Creo que ahora están dadas todos los elementos, hay una conjunción astral de factores favorables, está la fuerza extraordinaria de los correntinos y sobre todo la realidad de que es una provincia mimada, protegida y vamos a decir muy reconocida a nivel nacional, tiene todas las condiciones. Si mejora la institucionalidad,
si renueva sus cuadros de gestión gubernativa, si redefine y recupera aquellos planes del 2011 y se pone en marcha una reforma estratégica que ponga Corrientes adentro del país, me parece que están dadas todas las condiciones para que sea uno de los grandes, vamos a decir, motores del crecimiento del país. Una de las grandes dudas que quedó también después de esta elección, son dos en realidad me parece, si con esto no vamos a repetir el síndrome Arturo Ricardo con Valdés Ricardo, no vamos a repetir en Corrientes esto. ¿Cuál es su opinión? Eso lo dirá la gente, la verdad que no hay que ser dogmáticos en eso, ¿no? Lo que no se puede es, yo diría, pensar que vamos a subordinar las instituciones a las personas. Creo que hay dadas las condiciones para que la gente pueda votar con tranquilidad. El sistema electoral es un desastre, fue una catástrofe, por no decir una verdadera vergüenza lo que ocurrió en las elecciones. Corrientes no merece un sistema electoral y una forma de votar y una forma de organizar las reglas del sistema como la que hemos visto en esta última elección. Este es un tema que no se puede perder un minuto y no puede haber ninguna consideración pragmática o política que nos lleve a todas las fuerzas políticas a poner en marcha la reforma electoral. No solo en los métodos y los procedimientos, porque hay que ver que la propuesta de Fabián Ríos finalmente obturada o paralizada, me parece, demostró hasta qué punto ahí había una vía de salida. El haberse negado a la reforma ha producido esta situación. Me parece que esto no es tan importante como que los dirigentes, que son todos dirigentes jóvenes, buenos, de ambos partidos, creo que hay una mejora muy grande de los dirigentes, se tienen que poner una estrategia con fines, con objetivos, misión, visión, objetivos, metas, una reforma estratégica donde empiece por las reglas y las normas de funcionamiento. Corrientes tiene también un balance muy negativo en la cuestión de la justicia. La reforma de la justicia es muy prioritaria en Corrientes y sobre todo lo que tiene ahora, me parece, es un nivel de optimismo hacia el futuro. Eso lo veo en las encuestas, el monitor del mes de septiembre es extraordinario, el impulso que tiene la ciudadanía, mucho mejor que en muchísimas otras provincias que les va mejor económicamente incluso. Esa es la gran fuerza y creo que las personas son lo de menos, la gente decidirá qué personas quiere, a condición de que esas personas no intenten en ningún momento postergar esas reformas institucionales a las que me refiero. Hay un horizonte, hay un programa estupendo a ponerse en marcha ya mismo. Y la última pregunta, ¿qué será el destino del Partido Justicialista? Digo, los referentes prácticamente han perdido todos. Bueno, es que el peronismo está en un momento de mutaciones. Es muy difícil que pueda ganar elecciones si no tiene nada que proponer, si no tiene no solo propuestas, sino ideas, y yo diría, vamos a decir, objetivos que puedan ser compartidos. Hay en el peronismo una especie de autorreferencialidad donde se trata de reelaborar o reconstruir una política de candidatos, una política de caudillos. Eso se acabó. Parece que lo que viene es una política de gente que no aspira a ser caudillos de nada. Me parece que Valdés y Canteros son muy buenos ejemplos de esto, de un estilo de hacer política que me parece que el peronismo va a tener que imitar. La idea del caudillo que se quede y se intenta reelegir y tenés que aplicarle una sentencia judicial para que no para que acepte que no puede ser reelegido. Y eso es una cosa que habría que superar. Ya tuvo eso el radicalismo y así le costó. Casi, vamos a decir, casi queda paralizado, precisamente por ese reflejo negativo del radicalismo. Lo que hay que esperar que el peronismo también supere ese trauma y ponga en marcha una política competitiva, con democracias internas, con transparencia, con incorporación de gente nueva, y sobre todo de ideas y de agendas nuevas. Enrique, gracias. Un abrazo como siempre. Gracias a ustedes y muy buena suerte.